En el video de hoy vamos a ver cómo hacer una composición entre funciones, también llamado funciones FOG o GOF por algunas personas. Trataremos también el dominio de nuestra nueva función que creamos. Para empezar nos preguntamos, ¿qué es una composición entre funciones? Una composición entre funciones, digamos que es cuando se mezclan dos funciones. O sea que cuando en una aparece la x, o sea la variable, en vez de poner x, pongo una nueva función. Acá está la definición formal por si la quieren leer. Dadas f y g, dos funciones, f composición g está definida por esta fórmula que está acá. Como ven, en el lugar donde ocuparía x, pongo la función. Pero dicho así suena un poco confuso, así que para aclarar un poco más la definición, pasémosla a la práctica. Le damos al ejercicio. El ejercicio nos pide que dadas las funciones raíz de x y x más 2, encontremos todas estas composiciones. Empecemos por la primera, f composición g. Como dice acá, esto lo puedo escribir de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es f composición g. Entonces primero veo a f. F de x es la raíz de x. Entonces, bueno, tengo una raíz, pero en vez de tener x, tengo g de x. Entonces, en vez de poner x, pongo g de x, o sea, x más 2. Y listo, ya encontré mi función FOG. Ahora tengo que ver el dominio, o sea, los números de x del dominio de g, para que g de x esté definida en el dominio de x. Dicho así también suena un poco confuso, así que vamos a calcular primero los dominios de las funciones en particular. El dominio de f de x, como sabemos, es de 0 a más infinito, mientras que el dominio de g son todos los números reales. Si quieren puedo hacer un video hablando de dominios para que quede un poco más clara esta cuestión. Entonces, yo ya sé que de g no tengo ninguna restricción, porque puedo poner todos los números reales, pero yo no puedo hacer que mi raíz tenga un número negativo, porque el dominio de las raíces son todos los números positivos. Entonces, ¿a partir de qué número puedo usar esta función? A partir del menos 2, porque si yo pongo menos 2 más 2, me da 0, y ahí en adelante puedo seguir. Entonces el dominio de FOG es de menos 2 a más infinito. Pasemos al segundo ejercicio. G composición f. ¿Va a ser lo mismo que FOG? No, porque esta vez primero tengo a la g y después tengo a la f. ¿Qué significa? Que primero busco a la g y donde tengo mi variable pongo a la f. Entonces en vez de poner x, pongo f de x. O sea, raíz de x, y el resto sigue intacto, más 2. Esta va a ser mi función GOF. Ahora, ¿cuál va a ser mi dominio? Bueno, acá lo mismo que siempre. Yo no puedo poner un número negativo acá porque no puedo usar las raíces de números negativos. Y después no tengo restricción de ninguna parte, así que mi dominio van a ser todos los números positivos. Como ven, no es lo mismo FOG que OF, porque las funciones son distintas y sus dominios también. Pasemos al tercer ejercicio. F composición f. Acá vemos que sí puedo hacer composiciones entre la misma función. Esto sería igual a f de x. O sea que primero busco f, que tengo la raíz, y en vez de poner x, pongo f de x. ¿Y cuál es f de x? Raíz de x. Entonces me queda la raíz de la raíz de x. Esto es igual a x a la 1/4. Y acá lo mismo, es una raíz, así que solamente puedo usar números positivos. Así que el dominio van a ser solo los números positivos. Y pasemos al último ejercicio. Nos pide g composición g. Esto se escribe de esta manera. Y como vimos, hacemos lo mismo que en el anterior. Donde dice la variable, pongo g de x. O sea que en vez de poner x, tengo que poner x más 2. Y el resto sigue intacto, más 2. Esto es igual a x más 4. ¿Tengo alguna restricción en el dominio? No, porque puedo usar todos los números reales. Así que mi dominio son todos los números reales. Y listo, así es como terminamos el ejercicio. Como verán, los pasos son sencillos. Agarro la función de afuera y donde dice x pongo la otra función. Otra cosa que podemos notar es que las puedo componer como yo quiera. F composición g, g composición f, f composición f, etc. Lo que sí es importante chequear es el dominio antes de escribirlo y verificar que la x puedan usar esta función. Espero que les haya sido útil este video y si lo fue me pueden hacer saber dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Si quieren ver más videos sobre composición de funciones me lo pueden hacer saber en los comentarios. Ahora, a practicar.